Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La investigación del fenómeno OVNI, lo cierto es que está llena de interrogantes y casos que son absolutamente increíbles, fascinantes, cuando se investigan, porque nos dejan en una posición absurda y a la vez tremenda. ¿Quién nos ha descubierto? Y de ser así, ¿quién nos estudia? Y además, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio para elegir presentarse ante una persona determinada de entre todos los que estamos en este mundo, en el planeta Tierra? El tema OVNI, lo cierto es que nos acompaña con cientos de formas diferentes y hoy merece ser expuesto un caso que debería pasar a lo largo del tiempo, a los anales de la historia, como uno de los más significativos y claros que se puedan recordar sin ninguna duda. Y me explico. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y sé que os encanta que lo diga, a mí también me gusta mucho decirlo, y nos dirigimos a Nord, a Francia, cerca de la frontera con Bélgica, donde tenemos a un hombre llamado Marius de Wilde, que vive en un pueblecillo llamado Quarrol, y es un trabajador ferroviario con su familia, un hombre pues normal, una familia también completamente normal. Estamos en el año 1954, ya post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero lo cierto es que todo cambió de repente para él cuando contempló algo increíble. Vamos a verlo. Todo comienza una fría noche del 10 de septiembre del mencionado 1954, hacia las 10:30 de la noche, y aquí tenemos a Marius, este hombre, que se encuentra en su casa leyendo tranquilamente, ¿no? No se esperaba que fuera a pasar nada raro, ahí leyendo, lo normal, ¿no? Cuando de pronto su perro empieza a ladrar alertado por algo. En principio Marius pues no tiene ni idea de lo que puede ser, ¿no? Y bueno, pues lo ignora inicialmente, ¿no? Quizá el perro pues no tenga comida, bueno, pues puede ser cualquier cosa, pero después de la insistencia y la insistencia de su perro, pues ya decide salir con una linternilla pues hacia las vías del tren, ya que su casa se encuentra en el trayecto de las vías, ¿no? Y las minas nacionales del carbón francesas, ¿no? Y bueno, pues, no sé, ladrones, intrusos, había que salir de allí. Bueno, sale de casa y empieza a observar algo rarísimo. Decide acercarse a las vías, linterna en mano, y ante su asombro más brutal comienza a enfocar la zona de detrás de lo que serían las vías y comienza a divisar, completamente aterrorizado, pues lo que empieza a vislumbrarse como dos formas de vida, pero con aspecto humanoide, muy, muy pequeñitas, 1 metro de altura, algo rarísimo, y se queda ahí observando, con algo de miedo. ¿Qué sería eso? No son niños, sin ninguna duda. Y empieza a fijarse y empieza a observar que tienen la tez de la piel como plateada. Con su luz de la linterna empieza a ver que es como si su piel fuese como un espejo, porque empieza a reflejar la luz de la linterna, y entonces empieza a tener mucho miedo. Su corazón empieza a bombear sangre brutalmente, un espanto atroz le invade. Llevaban, además, para colmo, como una especie de casco, esos humanoides, y además tenían como unos hombros anchos y además bajitos, y
Además es que se mueven de forma rarísima, no andan como nosotros, sin ninguna duda. Y eso es lo que le parece a él, además de ese efecto espejo en sus rostros de forma perturbadora, esos movimientos extraños. Lo ve bien, perfectamente, a cada uno de ellos, pero bueno, Marius DeVille se queda ahí observándolo, pero es que eso no iba a ser lo peor. Ahí, en su posición, petrificado, de pronto percibe como una especie de rayo de luz que sale de una especie de objeto, un objeto que aparece directamente hacia él, hacia sus zapatos. No sabe lo que es como una especie de objeto que se ha quedado plantado en las vías cerca de su posición y se asusta aún más porque empieza a ver que no puede mover su cuerpo, está paralizado, trata de moverse un poquillo, pero no puede y trata de forzar su cuerpo, pero no puede, y era como si se hubiera quedado totalmente paralítico ante esos dos humanoides y ante ese objeto que se había pues aparecido de repente ante él. El espanto comienza bueno, pues directamente a corroerle sus entrañas mismas. Estaba a merced de una situación complejísima porque no podía hacer nada. Eso sí, sí podía ver, sí podía observar. Y sorpresa, al mirar al objeto, pues este hombre comienza a vislumbrar, a observar que aparece como una especie de puerta que se despliega y empieza a ver como cada uno de los extrañísimos humanoides, cada uno de los seres pequeñitos, pues silenciosamente empiezan a moverse y entran en el objeto volador no identificado que estaba en el suelo, y unos segundos más tarde el objeto se comienza a mover, se eleva silenciosamente a través de una especie de nube que se ha formado cerca de él y cerca del objeto, y comienza a moverse a gran velocidad hacia la estratosfera. Marius DeVille no puede moverse, pero sus ojos sí, y poco más puede hacer. Se queda allí parado durante unos minutos y ya llega un momento en el que se va recuperando poco a poco y empieza a intentar moverse, si se puede mover, y ya da un paso, dos, tres, y comienza a pensar que se lo tiene que decir a su mujer, a su familia, a las autoridades. Vuelve a casa, comienza a decirle a su mujer lo que le ha ocurrido y a sus hijos, y después de todo, pues hay un momento en el que decide irse a la gendarmería de su pueblo a contar todo lo que le ha pasado, a contar a los policías, a las autoridades, todo detalle de lo sucedido. Y está claro, evidentemente, pues no le iban a creer, y efectivamente no le creyeron de primeras, pero ante la insistencia de Marius DeVille, pues empiezan a pensar que no está loco. Claro, en un momento pues le mandan para casa, pero no. Marius DeVille dice que lo ha visto y que tienen que ir para allá, y tanto fue así su insistencia que varios policías pues efectivamente le acompañan a este señor, y así hacen. Y sorpresa, cuando los policías acuden al lugar del avistamiento, se encuentran con que todos los dispositivos eléctricos cercanos al lugar del encuentro, baterías, linternas o incluso el mismo teléfono del señor DeVille, estaban descargados o incluso quemados totalmente. Incluso simplemente es que ni siquiera funcionaban.
se quedan todos muy extrañados, quizá Marius DeVille tiene toda la razón, y bueno, pues claro, es que poco a poco comienzan a haber detalles y Marius DeVille pues es que tiene una zona entera para demostrar ante cualquier experto en ingeniería y arquitectura lo que le ha pasado, porque era toda la zona la que había sido pues invadida también por esa nube que había salido por ese objeto. Y ni más ni menos, increíble, la gendarmería francesa nunca pudo explicar este caso clarísimo de encuentro del tercer tipo. Eso sí, hay algo asombroso que me parece muy relevante en este caso, y es lo siguiente, y es que este hombre, pues lo cierto es que no pudo nunca acercarse al lugar de los hechos. Nunca pudo volver a estar en donde le hicieron aquello. Nunca pudo poner un paso en aquellos metros en donde fue paralizado. Increíble. Y esto es muy raro en la ufología. Los análisis psiquiátricos y físicos descartaron alucinaciones por golpes o síntomas de locura o enfermedad mental transitoria o que viniera de antes o total. Curiosísimo, por supuesto, cuanto menos. En el lugar del aterrizaje, luego la gendarmería francesa, pues resulta que comenzaron a investigar y se localizaron unas marcas de 6 metros de profundidad en el supuesto lugar del aterrizaje, a lo cual, pues según los cálculos, el objeto debía pesar ni más ni menos que 30 toneladas para ocasionar las hendiduras que se encontraron después. Luego encontraron también como unas pequeñas rocas que se encontraban debajo de las vías del tren, que estaban totalmente carbonizadas, quemadas, como si una cantidad de calor muy alta fuera la causante de ese estado que tenían, ¿no? Y las vías también contaban con marcas simétricas, esto es muy raro también, ¿no? Como si de un gran peso hubiera sido pues el responsable de todo aquello, como si algo se hubiese posado encima de esas vías. Aquel objeto, pues sin duda era pesadísimo y desprendía muchísimo calor. Las consecuencias de este encuentro pues marcó a la comunidad entera de este pueblecillo y sobre todo al señor DeVille, que empezó a tener problemas después respiratorios y de salud. Fue un auténtico drama para él y para su familia. Su perro, su perrillo, pues lo cierto es que lamentablemente murió 3 días después del encuentro, y luego 3 vacas fueron encontradas muertas y con toda la sangre succionada, tal y como bueno, pues se encuentran los casos de mutilaciones de ganado en Argentina. Por su parte, los medios de comunicación hicieron cierto seguimiento de la noticia, se hizo eco de lo ocurrido y luego pues el periódico Evening Star pues anunció pues este suceso y otros de menor alcance de avistamientos ovni producidos las semanas posteriores. Ante los medios, pues este buen hombre pues dijo que bueno, pues que quiso cerrar los ojos y gritar, pero lo cierto es que no pudo. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque como que se le forzó a que viese todo aquello. Dijo que estaba como paralizado, ¿no? Y que sus piernas no le obedecían, ¿no? Y que, bueno, pues que los seres encima, para colmo, pasaron justo, pues, junto a él, ¿no? Y, bueno, pues pudo observar perfectamente cómo se dirigían hacia el aparato. Impresionante caso.
Con el tiempo, pues el FBI francés, lo que se llama el DST, pues pidió a Marius DeVille una colaboración sobre el suceso para evaluar de nuevo el incidente, ¿no? Y este FBI francés, el DST, pues resulta que mostró a este hombre una enorme cantidad de fotos que tenían con el fin de identificar en la medida de lo posible la supuesta nave que él vio. Es decir, el FBI francés ya tenía noticia de casos anteriores y tenía fotografías anteriores, ¿no?, de lo que sería todo el fenómeno ovni, y quiso compararlas con lo que expresó y lo que se pudo demostrar de este incidente. Hay que recordar, por supuesto, que el enorme control de esta entidad en las altas esferas de lo que sería el gobierno francés, pues la verdad es que tuvo bastante incidencia en todo lo que fue el control de la comunicación de este suceso, ¿no? Es decir, que, bueno, pues Marius DeVille se quedó hecho polvo, pero lo cierto es que las autoridades quisieron saber muchísimo ante lo que le había pasado. Y os cuento, porque estuvieron tan detrás de él que incluso le inyectaron sustancias calmantes para tratar de hacerle interrogatorios especiales y para que él narrara incluso mejor sus hechos sin traumas ni nervios, a través de lo que sería el pentotal sódico, el llamado suero de la verdad, pues consiguieron incluso más detalles de este caso. Luego los miembros del FBI francés, del DST, alegaron oficialmente que el suceso fue un encuentro con aviones de contrabandistas, una explicación que no fue nada creíble por nadie. Había, por supuesto, que esconderlo todo. Como dato impactante, por lo menos para mí, pues se ha sabido después de la desclasificación americana de algunos documentos top secret que, para colmo, Estados Unidos fue allí con algunos agentes de su propio FBI para verlo, y la CIA realizó pues lo que sería pues una investigación sobre la superficie de aquellas vías de manera totalmente confidencial. Sin duda, pues aquí estamos ante uno de los casos franceses más controvertidos y analizados por las autoridades y por la prensa local, ¿no? Y puedo decir que pocos avistamientos y encuentros en la tercera fase han llegado a estar tan controlados y tan documentados como este. A destacar sin duda esa nube que hemos visto en más ocasiones, ¿no?, la intervención estadounidense privada en el tema, y sin duda que Marius DeVille nunca pudo volver a poner un pie sobre aquella superficie que le tuvo completamente petrificado mientras esos dos humanoides pasaban tranquilamente al lado de él. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros y a compartirlo en Facebook, en Twitter, en vuestras redes sociales, para poder continuar en este canal. Y bueno, pues eso. Nada, os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.